Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un buen amigo desde Panamá, Abdiel Rodríguez Reyes, y vamos a conversar sobre su reciente publicación, un libro de ensayos sobre filosofía de la liberación y decolonialidad. ¿Cómo estás, Abdiel? Bien, bien, saludos. Muchas gracias, Abdiel, por sacar el ratito, hoy para conversar un poquito sobre este libro, sobre tu publicación, eh, y que podamos conversar sobre cuestiones muy interesantes que presenta este libro. En esta primera parte del programa, Abdel, quisiera que conversáramos un poco sobre, bueno, un pequeño apartado que vos tienes al inicio del libro sobre la urgencia del pensamiento crítico y que hilemos esto, relacionemos esto con eh, las motivaciones detrás del libro y el proceso de escritura que vos nos cuentas en el libro, una serie de ensayos de 2017 hacia acá que has venido recopilando y que dan como fruto esta publicación. Sí, bueno, saludos. Nuevamente agradecerte por el espacio y esta es la segunda vez que estoy aquí en Praxis TV, así que bueno, muy agradecido por el espacio para compartir y seguir el diálogo, pues, ya que somos aquí países hermanos. Entonces, bueno, el texto del cual vamos a hablar hoy, que es Pensamiento Crítico, ensayo sobre filosofía de la liberación y de colonialidad, es un texto que salió publicado por la editorial Heraldos de Perú, que les recomiendo que vean un poco la producción y el trabajo que hace Heraldos Editores. Y lo último que ha hecho un trabajo muy importante en resaltar pensadores como Augusto Salazar Bondi, muy importante para la filosofía de la liberación y la filosofía latinoamericana en general. Es una editorial pequeña, pero está sacando muy buenos libros. También ha sacado recientemente uno sobre Aníbal Quijano. Entonces, eh, lo que me señala primero del pensamiento crítico, hay un pequeño apartado que titulé La urgencia del pensamiento crítico. Digo urgencia porque es necesario volver a reflexionar desde el pensamiento crítico o asumir un compromiso ético, político, que es pensar desde el pensamiento crítico. Y bueno, tenemos la suerte de ya contar con una tradición que va en esa dirección. Pues en Costa Rica tenemos a Frank Hinkelamer, en el caso mío que estudio un poco más a Dussel, allí vemos un compromiso ético-político con el pensamiento crítico. ¿Y qué yo entiendo por pensamiento crítico? Fundamentalmente entiendo aquel pensamiento que es transformador. Yo creo que, y tú también creo que vas en esa línea, cuando criticas al neoliberalismo, creo que eh, no podemos estar felices, no podemos estar conformes con el orden vigente. O sea, un orden vigente en el cual predomina la destrucción de la naturaleza y produce relaciones sociales tóxicas, relaciones sociales de odio contra las mujeres, de odio contra las personas sexodiversas, y así sucesivamente. También vemos odio a los extranjeros, ahora con las olas
de migración que tenemos en nuestra región. Entonces, por lo tanto, no podemos estar conformes con este orden vigente. En ese sentido, el pensamiento crítico se plantea el tema de la transformación de ese orden vigente y busca alternativas. Entonces creo que ese es el primer punto que podemos resaltar con esa denominación de pensamiento crítico. Entonces, también por pensamiento crítico entendemos y tenemos que tomarnos muy en serio pensar los conceptos. Por ejemplo, pensar en qué significa pensamiento. ¿Por qué lo digo? Porque cuando decimos pensamiento, estamos pensando en esa reproducción que va más allá de las ciencias empírico-analíticas y va más allá o no se queda atrapada en la filosofía abstracta. Entonces, el pensamiento y el pensamiento crítico en particular se abre paso entre la ciencia empírico-analíticas y la filosofía en un sentido abstracto y encuentra su lugar en el que siempre es propositivo. El pensamiento crítico tiene que ser propositivo. No es solamente basarse en lo empírico o analítico, ni tampoco quedarse en una mera abstracción, sino que puede conjugar elementos tanto de la ciencia empírica como también de la filosofía en un sentido abstracto. Entonces, ese es otro aspecto muy importante cuando utilizamos la denominación de pensamiento crítico. Entonces ya tenemos aquí dos elementos. Primero, el carácter transformador y en ese sentido recurrimos, por supuesto, a la tradición marxista. Y el otro, bueno, que el pensamiento tiene su propia autonomía con respecto a la ciencia empírico-analítica y con respecto a la filosofía en un sentido abstracto. Brevemente, lo que me preguntaba sobre, bueno, sobre la escritura, sobre el proceso de concebir el libro, como se señala aquí en la introducción, estos son un conjunto de ensayos que fui compilando en la pandemia, pues, que había escrito entre el 2017 al 2020. Y los compilé y fueron más que todo actividades que me invitaban a que participara y hablara sobre un tema. Incluso aquí compilo también algunas ideas que esbocé en una entrevista también que me realizaste. Entonces aquí los compilo y tienen tienen una unidad, pues, tienen una coherencia. Y es precisamente ese de resaltar el pensamiento crítico transformador, que no se quede atrapado en la ciencia empírico-analíticas y que tampoco se quede atrapado en la filosofía en un sentido abstracto, sino que tenga como horizonte la transformación de este orden vigente que nos tiene en las situaciones donde estamos, ¿ya? Deterioro del medio ambiente y unas desigualdades alarmantes que realmente existentes. Así que yo diría que con eso creo que Ujú. podemos iniciar el diálogo. Sí, sí, y es que presentas una serie de cosas interesantes acá y ahora que hablas. Y yo leía esta primera parte de la urgencia del pensamiento crítico y en el marco de la pandemia también. Eh, y es que hay una necesidad de esa lectura y de ese impacto del ejercicio eh, intelectual y el ejercicio del impacto, digo, el ejercicio del pensamiento crítico en la realidad, eh, porque estamos viendo un avance desmedido, un avance muy fuerte de movimientos políticos que bien mencionabas vos, donde su discurso se ha centrado en el odio, ¿verdad? El odio al migrante, ¿verdad? El odio a la diversidad sexual, y que además gana una fuerza enorme
y tiene un poder de seducción grande para ciertos sectores de la población. Hay ya una diversidad enorme de publicaciones que nos hablan, o sea, desde el triunfo de Trump al de Bolsonaro, y cómo puede ser que un discurso tan plagado de odio y que si lo leemos nos puede parecer impresionante que cale tanto, pero lo hace. ¿Verdad? O sea, le llega a cierto sector de la población, de la ciudadanía, polariza a la población, las redes sociales participan, son activas en esta situación, pero los llevan a ganar elecciones. Y esto es uno de esos elementos de discusión que nos lleva a cuestionarnos también, ¿no? Eh, Hasta dónde el discurso que tratamos de generar desde esta forma de pensamiento tiene la potencia de calar en la ciudadanía también para poderle hacer alguna contrafuerza a este otro discurso, ¿no? Sí, bien, yo creo que en ese discurso no solamente es en nuestra región, sino que también en Europa vemos expresiones de la ultraderecha y eso ha tenido también sus resonancias en nuestra América, pues. Y aquí vemos cómo hay mandatarios que asumen posiciones de extrema derecha. Y también vemos cómo hay alternativas y cómo hay un contrapeso que podemos mencionar a esta extrema derecha son los gobiernos progresistas, que, bueno, pensar y analizar a los gobiernos progresistas también nos lleva a problematizarlos, porque yo creo que desde el pensamiento crítico no debemos necesariamente plegarnos al progresismo latinoamericano. Creo que debemos ser críticos a algunas facetas del progresismo latinoamericano. Sí, Pero si lo comparamos con la extrema derecha, yo creo que hay suficientes evidencias de que los gobiernos progresistas son más democráticos. O sea, de eso creo que no habría mucha duda. Sin embargo, desde el pensamiento crítico, no debemos asumir una posición eh, acrítica. Creo que siempre hay que estar con una actitud crítica, incluso a esos gobiernos progresistas, aún siendo estos gobiernos eh, más democráticos que los gobiernos de derecha e incluso de extrema derecha. ujú, Entonces, yo en ese sentido creo que el pensamiento crítico tiene una tarea fundamental en irse a las raíces de esa problematización. Porque uno de los principales problemas que tiene el progresismo es que muchas veces tienen una posición discursiva antiimperialista, etcétera, pero sin embargo muchas veces reproducen una racionalidad capitalista que se ve reflejada en el extractivismo. Pero también hay que reconocer que son estos gobiernos progresistas que han reconocido en, en sus constituciones los derechos de la Pachamama, como Venezuela, Ecuador, y eso es un avance, eso es un avance que hay que reconocer. Luego se necesita que esto que está señalado en las constituciones cale en la subjetividad de las personas, pues.
y que no solamente esté en el ámbito de la formalidad, sino que en la subjetividad del pueblo. Sí, em, claro, claro, es importante esto que señalas, una actitud vigilante, ¿verdad? Y que no caiga en esencialismos. Yo creo que es una de las discusiones grandes que se ha tenido, ¿verdad? De cómo no caer en esos esencialismos que lo que hacen es cegarnos de diversas cuestiones que siguen siendo vitales. Vamos a hacer una pausa, Abdiel, y ya volvemos para hablar, ya que estamos hablando de los gobiernos progresistas, para hablar de uno de los ensayos que compone este libro sobre el pensamiento decolonial y una cuestión que vos mencionas, que es una tensa relación entre precisamente los gobiernos progresistas y eh, la decolonialidad. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Abdiel Rodríguez Reyes, académico de Filosofía de la Universidad de Panamá. Y conversamos sobre su reciente publicación, su libro Pensamiento crítico, ensayos sobre filosofía de la liberación y decolonialidad. Abdiel, terminábamos el bloque anterior haciendo hincapié en la importancia del pensamiento crítico y mencionando o haciendo ya mención a el primer ensayo de este libro. Un ensayo interesante que vos planteas que es la decolonialidad y haces un recorrido sobre el concepto, sobre los referentes críticos que hay en la decolonialidad y le dedicas unas páginas a un apartadito que dice la tensa relación de la decolonialidad con el progresismo latinoamericano. Eh, un análisis bastante sesudo, diría yo, sobre el tema. Eh, Abel, si hacemos referencia un poquito a esto y continuamos, además, hablando sobre esto de la decolonialidad y sus horizontes transmodernos, como vos le mencionas. Sí. Bien. Bueno, primero con respecto a los referentes y también con eso que señalabas hacia los esencialismos, hay que decir un poco o hacerlo explícito de que la decolonialidad no necesariamente busca el regreso a un pasado idílico. Creo que eso lo he aprendido un poco con Ramón Grosfogel, que es uno de los pensadores decoloniales y activistas con mayor potencia. O sea, no se trata del regreso a un pasado idílico, sino que se trata de reflexionar a partir de nuestras experiencias históricas. Mira, y esta idea de que la decolonialidad busca regresar a un pasado idílico donde todo era perfecto,
antes de la llegada y encubrimiento de los españoles, más que todo viene de personas como que tienen cierta distancia a, a este posicionamiento ético-político. Mira, hace poco, hace unos días, creo que si no fue ayer, fue en estos días, hay un artículo en la revista Letras Libres. La revista Letras Libres es una revista mexicana de Enrique Krauss. De esa revista, bueno, así estilo de Mario Vargas Llosa, que ya tú no sabes si son liberales o neoliberales. Entonces, en un artículo que tiene como título el tema de la decolonialidad, hace referencia precisamente a eso, a que la decolonialidad busca regresar a un pasado idílico donde todo era perfecto. No, yo creo que la decolonialidad no es eso, pues. La decolonialidad busca criticar el orden colonial que surge a partir de 1492, como dice Dussel, a partir del encubrimiento del otro. Pero eso no quiere decir que eso implique el regreso a un pasado idílico donde todo era perfecto. Eso con respecto a lo que señalabas de los esencialismos. Y también es cierto que la decolonialidad tiene que tomarse muy en serio nuestros saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Eso también es cierto, pues que tiene que tomarse en serio todo ese conocimiento ancestral, porque no quiere decir que la historia de, de Abya inicia en 1492. Ya por supuesto, aquí había una historia. Había, como dice Miguel León Portilla, en una civilización mesoamericana muy diversa y muy rica entre sí, pero no necesariamente todo era, todo era perfecto, pues por supuesto que tenía sus contradicciones. Aparte de esa rica experiencia de nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos indígenas, también hay que tomarse en serio la resistencia de negros y negras. Creo que la experiencia de resistencia de negros y negras y la experiencia histórica de nuestros pueblos ancestrales son el alimento fundamental de la decolonialidad. O sea, no podemos negar que eso alimenta el posicionamiento ético-político de la decolonialidad. Eso por un lado. Por otro lado, entonces está de que la decolonialidad o el giro de colonial como concepto surge o circula en los circuitos universitarios a partir de la reflexión de un grupo plural de pensadores y pensadoras, fundamentalmente latinoamericanos, en Estados Unidos. Por ejemplo, el concepto de giro de colonial es acuñado por Nelson Maldonado Torres. Entonces, pero ese es el concepto. La experiencia y la vivencia, por supuesto, es anterior a eso, pues, con todo esto que les he dicho, las experiencias de nuestros pueblos ancestrales y la resistencia de negros y negras. Entonces, es importante reconocer o matizar eso, pues, que no es el regreso a un pasado idílico, pero tampoco hay que desconocer los aportes de nuestros pueblos ancestrales y la resistencia de negros y negras. Entonces, esa es la referencia que podemos decir de la decolonialidad y así sucesivamente. Entonces, también se dieron precisamente muchos encuentros de académicos, pensadores latinoamericanos que fueron poniendo sobre la mesa
el tema de la colonialidad del saber. Un texto muy importante que tiene que ser referencia obligatoria es el de Edgardo Lander, La colonialidad del saber. Pero también debemos saber, bueno, que luego Edgardo Lander va a reunirse con Guaidó, etcétera, y eso va a poner en entredicho hasta cierto punto por algunos la posición de Lander, la posición política de Lander. Pero por eso no podemos desconocer que Lander fue uno de los primeros que posicionó el tema en los ambientes universitarios, académicos. Entonces, de allí empieza precisamente eso que yo llamo la tensa relación entre la decolonialidad y el progresismo latinoamericano. Y quien nos advierte de esto es otro referente importante en esto de la decolonialidad, que es el colombiano Santiago Castro Gómez, que en un libro que se titula El tonto y los canallas, él allí señala que es precisamente en esta relación tensa que existe, es la que se dan las primeras divisiones que hay en la decolonialidad. Y él dice, bueno, ahora, creo que en el 2020, por allí es que sale el libro, dice, ahora ya yo no estoy como participante de este posicionamiento o como parte de esto, sino que yo estoy como mero observador. Es decir, Santiago, que es un gran pensador importante en esto de los posicionamientos ético-políticos de la decolonialidad, él dice, bueno, yo estoy como observador y mantengo cierta distancia. Y entonces él aquí nos hace referencia a, bueno, que están dándose estas divisiones en aquellos quienes apoyan a los gobiernos progresistas y a quienes no los apoyan. Y esto se pone o llega a un punto más álgido, por ejemplo, con el golpe de Estado a Evo, pues, y allí vimos entonces que algunas figuras representativas de la decolonialidad no necesariamente se pusieron del lado de Evo, mientras en cambio sí vimos a otros que condenaron el golpe, como el mismo Ramón Grosfogel. Juan José Bautista también hizo un video importante, él se encontraba en Bolivia, y que bueno, dicho sea de paso, Juan José Bautista recientemente falleció, que era un pensador muy importante, dejando algunas tareas pendientes. Bueno, condenaron el golpe de Estado en Bolivia, estaban a favor o estaban apoyando o cierto acompañamiento al proceso venezolano, el caso de Grosfogel, Juan José, el mismo Dussel. Dussel también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que es el partido de López Obrador. Entonces allí vemos a una de las características de estos pensadores que podríamos llamar decoloniales, que tienen cierto acompañamiento a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Y nuevamente lo señalo, ese acompañamiento no puede ser acrítico, tiene que también estar acompañado de la crítica. Y la crítica empieza cuando estos gobiernos progresistas siguen reproduciendo una racionalidad capitalista. Muchas veces estos mismos gobiernos progresistas pueden todavía tener un contenido patriarcal y extractivista. Es decir, practican o tienen el extractivismo como un mecanismo de recaudación de fondos estatales o lo que fuere. A veces veíamos también a gobiernos progresistas
con discursos patriarcales. Entonces, en ese sentido es que yo creo que desde la decolonialidad tenemos que ser críticos. Ahora bien, tampoco se trata de que seamos políticamente correctos, es decir, de andar diciéndole a los demás cómo deben comportarse, sino que esa crítica es una crítica objetiva. Y objetiva aquí significa que, bueno, si estos gobiernos progresistas, que son un avance democrático, siguen reproduciendo una racionalidad capitalista, hay que estar constantemente poniendo sobre la mesa que uno de los problemas fundamentales del progresismo es cuando precisamente reproduce esa racionalidad capitalista. Y yo creo que allí es que la decolonialidad puede aportar. Mm, sí, sí, punto que señalas que es importante, como bueno, mencionábamos también en el bloque anterior. Y además mencionas otra cosa, y otra cosa que nos va a dar pie al próximo bloque, ya que tenemos que hacer el siguiente corte, y es eh, cuando hablabas sobre lo que es, lo que no es la decolonialidad, eh, en contra de esos esencialismos, y por ahí hay un elemento de otra de esas acusaciones que se ha dado y que es importante hacerle frente y trabajarla, ¿verdad? Porque hay algunos grupos o que tratan de llamar a la decolonialidad como una jornada anti-europea. Eh, y hay un concepto clave para poder hacer frente a esto y es el de la transmodernidad de Dussel y que vos mencionas. Entonces vamos a hacer un bloque, un corte y en el siguiente bloque conversamos sobre filosofía de la liberación y transmodernidad y como bien señalas vos en otro de tus ensayos, los aportes de Enrique Dussel a la decolonialidad. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Abdiel Rodríguez Reyes desde Panamá sobre su reciente libro Pensamiento Crítico, ensayos sobre decolonialidad y filosofía de la liberación. Bueno, filosofía de la liberación y decolonialidad, lo dije al revés. Abdel, terminábamos el bloque anterior, ya nos hablabas un poco sobre estas relaciones y mencionábamos hacia el cierre un poco sobre el concepto de transmodernidad.
vos terminas ese primer ensayo sobre el que hablábamos ahora con un apartadito que es los horizontes transmodernos. Y en otro ensayo más nos habla de los aportes de Enrique Dussel, ¿verdad? De la filosofía de la liberación a la decolonialidad. Entonces, hacemos referencia a esto y a esta idea de la transmodernidad. Sí, bien, quiero señalar que un poco algo sobre el concepto de transmodernidad, que este concepto también hay quienes ya antes de Dussel lo habían propuesto, como es una filósofa española, eh, Rodríguez Magda. Ella habló en un texto, creo que se titula La sonrisa de Saturno, habla sobre la transmodernidad o lo transmoderno, pero lo hace en otro sentido, un poco más vinculado a la posmodernidad, al estilo francés y a la literatura. En cambio, lo de Dussel, el concepto de transmodernidad de Dussel, yo diría que tiene otro recorrido. Un poco para, no quiero profundizar tanto en eso, pero el concepto de Dussel de transmodernidad aparece en las obras de Dussel solo hasta las metáforas teológicas de Marx, el libro ese de las metáforas teológicas. Allí sale, aparece el concepto en la obra de Dussel. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el concepto surge luego de que el maestro Dussel haya escrito esos 3 tomos sobre Marx. Es decir, ya es un Dussel maduro, que ya había hecho el debate con los alemanes, en particular con Karl Otto Appel. Es un Dussel que había leído a Marx, y entonces a partir de allí ya es un Dussel que menciona o aparece en su obra el concepto de transmodernidad, que luego va a desarrollar con mayor amplitud, pero que como es un concepto que podemos definirlo como un horizonte, quiere decir que todavía no está dado ni tampoco está definido delimitadamente, sino que es precisamente aquellos quienes pensamos críticamente, decolonialmente y para la liberación, debemos ir construyendo, pues ir reflexionando en colectivo. Y también es la misma práctica de los pueblos que le va dando contenido a ese horizonte. Para ponerlo de forma esquemática, porque en el texto hablo de horizontes transmodernos. Estos horizontes transmodernos son estratégicos. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo a largo plazo. No es que a la vuelta de la esquina va a estar la transmodernidad esperándonos. No, eso se construye y es un proyecto, es un horizonte de larga duración. Tácticamente, a corta y a mediana duración, tenemos que estar haciendo permanentemente la crítica al orden vigente. Esa es la tarea urgente, por eso decía la urgencia del pensamiento crítico. Allí tenemos que estar machacando este orden vigente. Y entonces, como horizontes transmodernos, entonces tenemos ese otro horizonte, esa, esa otra, esa otra alternativa distinta a la modernidad, algo distinto a la modernidad. Porque transmodernidad no significa ir más allá de la modernidad. ¿Por qué? Porque si decimos ir más allá de la modernidad, quiere decir que tenemos que pasar sobre la modernidad e ir más allá. Pero es que precisamente esta modernidad es parte del problema. Por lo tanto, no podemos asumirla así tal cual como está, sino que tenemos que plantearnos
algo distinto. Tenemos que plantearnos algo diferente. Y para empezar, tenemos que discutir las categorías que eso implica. Es decir, desde la modernidad se piensa desde una totalidad. En cambio, desde ese horizonte transmoderno, no podemos pensar desde la totalidad, sino que tenemos que pensar categorialmente desde la exterioridad, es decir, en esa condición de negación, hasta plantearnos algo distinto. Y esta construcción no está dada, pues, sino que se tiene que construir poco a poco a partir de nuestras experiencias históricas. Debe retomar la riqueza de la diversidad. No puede ser unidimensional. Entonces, ese es el horizonte transmoderno. Formular, pensar algo distinto al orden vigente. Pero no solamente tenemos que pensar algo distinto al capitalismo, porque muchas veces criticamos al capitalismo y dejamos intacta la modernidad, sino que debemos criticar al capitalismo y debemos criticar a la modernidad como totalidad. Ahora bien, eso no significa que desechemos a toda la modernidad, pues. Hay muchísimos aspectos, como dice el maestro Santiago Castro Gómez, hay algunos aspectos luminosos de la modernidad que nos ayudan en ese andar de pensar algo distinto. Hay muchísimos pensadores y pensadoras europeos y europeas que no funcionan. El problema está cuando leemos sin un contexto. Eso sí me parece que es un problema. Pero hay pensadores y pensadoras europeas que nos ayudan en la construcción de algo distinto. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el seno de la modernidad también está lo que Samir Amin llamaba el eurocentrismo, pues, que es ese discurso dominante en que, bueno, Europa es el canon y que lo que no siga ese canon, entonces está mal. Eso es una cosa, pero tampoco por eso no podemos desechar a todo lo que se ha producido en el marco de la modernidad. Sí, sí, planteas unas cuestiones importantes que ya en algún momento eh, Dussel publica sobre la importancia de ese proceso, de esos diálogos entre lo mejor que puede haber en la modernidad, a todo aquello que respete la naturaleza, por ejemplo, que no sea antiecológico, todo aquello que no reproduzca el discurso patriarcal, por ejemplo, esos otros elementos que son importantes y que no podemos obviarlos, ¿verdad? Es que al fin y al cabo, yo creo que aquí viene el elemento que no podemos obviar esos elementos que conforman la historia, ¿verdad? Y además el otro punto que señalas también, el poder leer con un contexto, el poder entender en un contexto también, que eso también es bastante relevante para no hacer falsas interpretaciones de algunas cuestiones, ¿verdad? Eh, Abdiel, eh, ya vamos cerrando, ya se nos acaba un poco el tiempo. Eh, Agradecerte mucho que sacaras hoy, ¿verdad? Este ratito para conversar. Y por último, bueno, no sé si hay forma de que la gente pueda conseguir el libro, ¿verdad? Como para que puedan acceder a él y puedan poder leerlo. Bueno, sí, la excusa de hoy, de nuestra cita, era para hablar un poco del libro y por supuesto que se lea, que se discuta. Y bueno, les recomiendo que revisen la página
de Heraldos Editores Perú, y allí entonces podrán acceder al libro, como a otros libros que les he mencionado, y de la importancia de, bueno, de estas editoriales que están surgiendo, pues. Y bueno, ahora en la semana pasada, bueno, esta editorial también se presentó en la Feria Internacional de Guadalajara, que es una de las ferias de libro más grandes del mundo. Y este año era invitado Perú, y por eso, bueno, la editorial fue y se presentaron los libros que tienen, pues. Es una editorial joven que está eh, dando sus primeros pasos, pero tiene una fortaleza impresionante, pues, con el trabajo que está haciendo. Así que les recomiendo que revisen la página y allí puedan acceder al texto, pues. Bien, bien, Abdel, y bueno, como siempre, un gusto poder conversar con vos. Esperemos, estamos a la par, esperemos que puedas venir pronto y poder conversar un poco sobre el libro, incluso, quién dice que no, que podamos presentar o hacer algo acá en Costa Rica. Muchas gracias, Abdiel, y muchas gracias también a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Hoy nos quedamos con un videoclip del cantautor costarricense José Castillo y esto que se llama Inside My Skin. Entonces, esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Un Chao. abrazo.